México va retrasado en la agenda del cambio climático sobre los océanos, sobre el impacto que tiene sobre los océanos, pero más grave que esto aún, tenemos problemas de medio ambiente serios con el agua, contaminación de ríos y cuenca, más del 70% de los que hay en el país por problemas, por decisiones, por omisiones internas. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas y, por supuesto, también una posible nueva ley de agua después, como sabe, del fracaso que tuvo en el sexenio anterior la discusión para tratar de actualizar el marco jurídico que regule este bien escaso en buena parte del territorio nacional. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápido datos de contexto y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La escasez del agua en el país es un problema que adquiere dimensiones sociales, porque amenaza con desatar conflictos locales y entre regiones. Además de que sus instalaciones son un banco de ataques y vandalismo en las zonas alejadas, o donde hay presencia del crimen organizado. Las pérdidas por ataques a instalaciones, presas y plantas de tratamiento en zonas terrestres y marítimas equivalen al 10% de toda la inversión de Conagua en 2019, según datos oficiales. Además, la contaminación del 80% de los ríos por descargas industriales hace que sea un escaso y su obtención motivo de conflictos en municipios y ciudades de todo el país. Cerca del 10% de los mexicanos no tienen acceso al agua potable y la mayor parte se abastece de líquido embotellado, lo que supone una carga inequitativa para los de menos recursos. Posturas. 1. La titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que podría ser la propia Guardia Nacional, por ejemplo, un destacamento que se especializara en el cuidado de las instalaciones del agua. 2. El agua es un tema de seguridad nacional, señala el senador Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, quien advierte que a este ritmo de consumo, falta de saneamiento y cuidado del recurso, las siguientes guerras serán por el agua. 3. Víctor Lichtinger, presidente del Consejo Consultivo del Agua, alertó que más del 70% de los ríos en el país están contaminados, porque se cometió el grave error de dejar la responsabilidad a los municipios, que no tienen dinero para pagar la luz de las plantas de tratamiento. ¿Hay recursos para sostener una agenda de conservación y protección del agua y océanos? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema importante. Se ha vuelto casi una frase común decir que las próximas guerras en el mundo y en México también serán por agua. Pero lo cierto es que tenemos una situación muy compleja en nuestro país con la preservación, el cuidado del agua. Y en el marco del cambio climático hay muchísimas acciones que podríamos hacer nosotros aquí para enfrentar situaciones tan graves como tener contaminados más del 80% de los ríos y de las cuencas. Imagínense nada más. Me da mucho gusto que esté con nosotros el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, Raúl Paz. Muchas gracias, Raúl. Gracias, un placer. Gracias por la oportunidad, porque hay que resaltar que hay que poner en la discusión este tema y que nos dé la oportunidad de estar aquí. Te lo agradezco mucho de corazón. No, yo te agradezco a ti y también está con nosotros de Sea Chapan. De Sea Shepherd. Sea Chapan. Sí, Pastores del Mar. Pastores del Mar, perdón. Héctor. ¿Cómo estás? Héctor Torres. Sí. Héctor, gracias por venir. Un placer. No, al contrario, gracias por abrirnos las puertas y darnos el espacio para algo tan importante que tenemos que difundir. Muy bien, te agradezco mucho y me gustaría empezar contigo. A ver, quiero empezar con un tema que fue sobre todo tremendamente polémico y generó un nivel de escándalo brutal, y es el tema de la ley de aguas, que en el sexenio pasado se quedó atorado, no avanzó eso. Las críticas que se hicieron fueron demoledoras. Se hablaba de la intención del gobierno de Peña Nieto de privatizar el agua. Y ahora ustedes acaban en el Senado de activar una discusión sobre el agua y
uno puede advertir que hay un trasfondo y quizá uno de los trasfondos, tú me lo confirmarás o no, es avanzar justo hacia una ley de aguas. Sin duda, porque para empezar estamos en un desacato, porque cuando se incluyó el derecho al agua, el derecho humano al agua, tendríamos que cambiar toda la nueva ley de aguas. Y la realidad es que hay posiciones encontradas de muchas visiones en este tema. Pero está, digamos, fragmentada la visión sobre cómo manejar este asunto. Pero sin duda hay un canal de coincidencias que tendríamos que empezar a trabajar por el futuro de México y del mundo. ¿Cuáles medidas principales coincidencias? Bueno, de que, por ejemplo, los municipios hoy, que por el artículo 115 tienen la autonomía y la obligación de dar el servicio, muchísimos, conocemos los municipios de nuestro país, muchísimos no tienen esa capacidad. Tenemos que ser subsidiarios con ellos, hacer algo con ellos, y esa sería una de las más importantes, sobre todo en el tema de saneamiento y acceso a la líquido en las viviendas. Creo que en el cuidado y en la inspección, hoy no está existiendo nada que en verdad esté dando resultados. Para darte una cifra que es alarmante. Vi una cifra de Lichtinger que me dejó frío. 100 plantas construidas en los últimos 40 años, de las cuales 70 no están fuera de servicio. No sé si era el dato que ibas a dar, pero me parece... Ese es uno que es impresionante ver que en un país como México estamos funcionando así en un tema tan importante a nivel mundial. Y el tercero, la capacidad de inspección que tiene, por ejemplo, la Conagua. La Conagua, los últimos datos de inspección que tenemos es en el 2013. Logró inspeccionar el 1% de las concesiones que ha dado. Imagínate, solo ese dato es alarmante en sí, pero imagínate, del 1%, más del 90% resultó que no estaba cumpliendo. Entonces, por lógica, el 90% de las concesiones ahora no están cumpliendo, y eso no lo podemos permitir, porque si vemos al planeta desde arriba, el 70% es agua. De ese 70%, el 3% es agua dulce. De esa agua dulce, el 1% es la que podemos tomar. Y en un país como México, que tiene las reservas más grandes de agua del mundo, por ejemplo en la península de Yucatán, no cuidar un vital líquido, que como tú dijiste en la introducción, todo el mundo dice que si seguimos con esos patrones de consumo, van a haber guerras por agua, es impresionante que no lo estemos haciendo en un tema de seguridad nacional casi. En esta clase de temas y en otros, Héctor, la sociedad civil ha empujado mucho y ha subido los temas a la discusión. ¿Dónde está la sociedad civil respecto a este tema? Bueno, pues nosotros volteamos al tema de la calidad del agua por medio de la restauración del arrecife. Nos preocupamos por la aceleración en la muerte del arrecife mesoamericano por distintas consecuencias, principalmente esta bacteria desconocida, el síndrome blanco. Y bueno, después de empezar a convocar buzos para ser capacitados en restauración de coral en el sitio, comenzamos a hacer... ¿Te estás refiriendo al Caribe mexicano? Así es. ¿O a cualquier parte de la costa? Prácticamente en el Caribe mexicano, que es allí donde vive el sistema arrecifal mesoamericano, que es la segunda barrera de coral más grande del mundo, después de la de Australia. Y bueno, empezamos a convocar buzos para ser capacitados en la restauración, y posterior a eso empezamos a hacer también estudios de calidad del agua a través de convenios que tenemos con la UAM Xochimilco. A ver, me imagino que es de las pocas acciones que hemos tomado respecto al impacto del cambio climático sobre los océanos, o ustedes me corrigen. ¿En qué sentido? Estamos atrasados en la agenda. No, y aquí lo que está hablando Héctor hay un tema de, digamos, de esfuerzo propio por restaurar, recuperar el arrecife. ¿Qué otras cosas estamos haciendo? Porque hemos firmado, tú lo sabes, ahora en el marco de la cumbre de Nueva York, acciones para enfrentar globalmente el tema, pero uno se voltea y dice, bueno, internamente, regreso contigo. Se está poco a poco reavivando esta discusión sobre la ley de aguas, porque en efecto el problema en el país es grave. Pero ¿qué clase de ley de aguas? ¿Qué debe de contemplar? ¿Cuáles son las propuestas para evitar justo lo que pasó en el sexenio pasado? Un fracaso estrepitoso. Y estoy platicando con Raúl Paz Alonso, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, con Héctor Torres, director de Sea Shepherd. Y nos quedamos antes del corte en qué tenía. Tres elementos pusiste sobre la mesa que debería de contener
el tema de los municipios, el tema de la inspección por parte de Conagua, que no está haciéndose, pero también, ahorita en el corte platicábamos, está el tema de cosas que nunca habían entrado y que están absolutamente a la deriva y conectados con la denuncia un poco que hacía Héctor Torres sobre el tema del coral. Del banco de coral que rodea la península de Yucatán, y es el agua, e incluso el agua subterránea, como por ejemplo los cenotes. Es impresionante en una ley de agua que no reconozca estos cuerpos de agua subterráneos, estos ríos subterráneos y características del suelo kárstico que es la península de Yucatán. El actual ordenamiento no existe. Haz de cuenta que no existe. Lo único Imagínate. que existen son los ríos que ves. Lo que vemos. Para ser claro. Para ser claro, así es. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque como te lo dije en un principio, es la reserva más grande del mundo de agua dulce. Casi 165,000 kilómetros cuadrados, contando Guatemala, Belice, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y que hoy, por una falta de actualización de la NOM 001, que no está actualizado desde el 97, José, imagínate, del 97 aquí, ¿cómo han cambiado los procesos productivos? Pues lo disruptivo, la tecnología, todo lo que ha cambiado en cualquiera, porque además hay que decirlo así, el tema del agua es tan transversal que yo no conozco... Casi 25 años. Casi 25 años. Y no conozco ningún proceso productivo que no necesite poco a mucha agua, además de la vida normal, ¿no? Y hoy la NOM 0001 no está actualizada desde el 97. Ahora, ¿cómo se conecta con el problema que decía Héctor? Sí hay una relación directa entre el descuido, por ejemplo, de cenotes, ríos subterráneos en la península, con el... Sin duda, y esto lo voy a explicar seguramente con mayor puntualidad, porque todo desemboca al mar, lo que pasa en los cenotes y la interconexión de estos ríos subterráneos, y hoy la contaminación que tiene de vertimientos de toda la zona turística, de la zona industrial, por ejemplo en la península de Yucatán. Hoy ahí están vertiendo. O sea, estoy pensando en Cancún, Playa del Carmen. En teoría tienen plantas de tratamiento, pero también hemos detectado que a veces las ponen por su estudio de impacto ambiental que es necesario, o no las pueden andar porque a lo mejor es más caro, la luz, y por ahorrarse. Imagínense qué falta de conciencia. Te voy a dar unos datos, por ejemplo, sobre la planta de tratamiento se llama San Miguelito, de Cozumel. La construyeron en 1986. ¿Ok? Debe ser de las más viejas. Pues me imagino que debe ser. 100 en los últimos 40 años, 86, ojalá son que casi sí. 40 años. Sí, ojalá que sí sea de las más viejas, ¿no? Y no de las más nuevas. Y bueno, trata 220 litros por segundo, solo 220 litros por segundo, ¿ok? En una ciudad que es de 100,000 habitantes. Pues tú haces un cálculo, o sea, si 5,000 personas hacen una descarga, ¿no? Al mismo tiempo, pues por promedio tiras 15,000, ¿no? En un momento, en un instante. Entonces estamos hablando que es de 220 litros. O sea, a ver, lo que estás diciendo es absolutamente insuficiente Es para insuficiente. un pueblo, Entonces, para cuando llueve, como Cozumel. Exacto. Entonces se satura, cierran las compuertas y todo va al océano. O sea, de entrada, hablando de esta planta de tratamiento de Cozumel, que es un solo ejemplo. Y por ejemplo, la parte más alta de Cozumel, ¿ok? Son 16 metros de altura. Okay. Y también tiene que ver con el agua. Es que todo lo que hablemos tiene que ver con el agua. El agua tiene que ver con todo, con tu alimentación, con tu limpieza, con tu higiene, con todo. Sí, está claro. Incluso no hay proceso productivo que no intervenga. Exacto. Entonces, por ejemplo, otro dato es el relleno sanitario. ¿Ok? La altura máxima de Cozumel es de 16 metros. ¿Ok? El cerro más alto de Cozumel, o como le quieras llamar, bueno. Digamos que la cumbre de basura del relleno sanitario es de 22 metros. Pues está por encima de la altura de Cozumel. Entonces todo está conectado a provocar la mala calidad del agua. Ahora, déjame conectarlo con problemas, digamos, prácticos y actuales. A ver, en medio de esta necesidad, tú dices que los municipios se activen porque son los que tienen el control de las plantas de tratamiento. Y hay por ley la obligación de dar el servicio, ¿no? Y hay la obligación de dar el servicio, pero al mismo tiempo, de los quizá más afectados con el presupuesto 2020, van a ser los municipios y el presupuesto para medio ambiente. ¿Hay recursos para poder ser subsidiarios
apoyarlos, como sea, a los municipios en este tema? Desgraciadamente, el tema de recursos es un tema también alarmante. Si vamos midiendo la reducción de recursos que ha tenido todo el tema ecológico, vamos a hablar, para no hablar de una sola dependencia, todo el tema de cuidado de medio ambiente, de instituciones en cuidado del medio ambiente, en los últimos, desde el 2008 a la fecha, por datos más o menos que vi en la última tabla, si lo traes a dinero real, porque además solo aumentando inflación y las reducciones, es una reducción más del 60%. ¿Desde cuándo? Desde el 2008 más o menos. 60% desde 2008. El 2015, del cuadro de 2008 a 2020, ha sido el año que más dinero ha tenido Semarnat, por hablar. Hablamos aproximadamente de 68,000, casi 69,000 millones de pesos. El presupuesto hoy para Semarnat, 2020 en el PEF, que se va a discutir pronto, sí, está alrededor de 29,000 millones de pesos. No, y eso es, imagínate, traerlo a dinero real. Estamos hablando, más de 50% de reducción. 60% de a dinero reducción. real, esos 69,000 serían solo con inflación alrededor de 80 y tantos mil. A 29,000 más o menos. A ver, sí, una bronca. Los recursos te empiezan a caer a partir de 2008, con la crisis financiera de aquel año, 2008-2009. Incluso en el sexenio, en el sexenio de Calderón, que hay que, dicho sea de paso, fue una administración que puso especial atención en el tema del medio ambiente. Después creo que bajó la intensidad. Fue bajando, porque tengo el cuadro, de hecho, fue bajando y luego en el 2015 tuvo su pico. Yo analicé en el pico del 2015, que es 67,977. Y hoy, para el PEF, son 29,664. Es casi más del 60% en dinero real. Y lo más irónico de esto, tú vienes a ver a Alemania, país de primer mundo, obviamente, punta de lanza en el mundo en temas, en muchos temas. Hoy está haciendo una reingeniería financiera para invertir más de 40,000 millones de euros para que todo el aparato gubernamental gire en temas de cuidado del medio ambiente. Y hoy nosotros haciendo todo lo contrario. Y no podemos ver a la cara a nuestros hijos y pensar que podemos... No con energías verdes y alternativas, sino apostando a los fósiles. ¿A eso te refieres? En algunos que están recortando el 60%. Y quitar dinero. ¿No? Claro que están quitar dinero. Y bueno, lo que está diciendo el senador Raúl tiene toda la razón, porque yo creo que el medio ambiente o el sector medioambiental ya tiene que ser solo un sector, tiene que ser un área transversal. Yo creo que todas las secretarías, todas las instituciones tienen que ser medioambientales. A ver, pero dame un dato. En el caso del cuidado y preservación de las costas y los arrecifes y de esta zona de reserva de aguas de Yucatán, sí, se necesitarán muchas cosas, evidentemente, pero en términos de recursos, proporcionalmente, ¿cuánto más de lo que hoy se puede estar destinando necesitarías? ¿Qué tan abajo estás? Bueno, pues estamos, de entrada, si estamos hablando de un presupuesto del 60%, no es nada más de la parte presupuestal. De la Secretaría. Claro, de la Secretaría. Y pues también las organizaciones se quedan desprotegidas, ¿no? O sea, no hay apoyos, no hay ventanillas, no hay oportunidades. Ustedes? ¿Cómo se meten? ¿Ustedes le están pagando a los buzos? No, nosotros convocamos voluntarios, voluntarios, promovemos un turismo de restauración, de conservación, o sea que ahora el turista, en lugar de que vaya a hacer un turismo de recreación, pues se gaste su dinero en capacitarse y en hacer algún tipo de restauración o de conservación de ecosistemas. Eso es lo que promovemos en todos los sentidos, contra la pesca ilegal, en conservación de la tortuga marina, para restaurar coral. En este caso ahora, para mejorar la calidad del agua, lo que nosotros podemos hacer es apoyar, hacer equipo, respaldar a los senadores que están empujando estas iniciativas. Y por otro lado, pues estamos haciendo monitoreo en diferentes puntos del país dices de calidad del agua. Apoyando a los senadores que están trabajando como esto. Y yo me pregunto, voy a tener que hacer un corte, pero te lo dejo sobre la mesa. ¿Y cuántos apoyan esto? ¿Cuántos grupos parlamentarios? ¿Quiénes? ¿Cuál es el consenso que hay al interior de la Cámara Alta, pues, de entrada, para saber qué alcance, digamos, puede tener esta clase de iniciativas? Es la situación del agua, cómo enfrentar la problemática que son varias. Una, como le decía en los segmentos anteriores,
un grave problema de contaminación de más del 80% de los ríos, pero junto con eso, la mayor parte de la población estamos consumiendo agua embotellada, más de 98, cerca de 98%, y súmele a eso un problema también grave y es las plantas de tratamiento. 70% de las que hay en el país paralizadas. Estoy hablando con el senador Raúl Paz, del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, y con Héctor Torres de Sea Research. Shepard, perdón. Sea Shepard. Y me quedé contigo, Raúl. La verdad es que la situación sí parece bastante dramática y los recursos, y buena parte de los recursos descansan en la vigilancia y en la supervisión. Pero es justo donde los recortes están siendo más fuertes. Así es. Y me preguntaba que si hay un grupo de senadores que apoyen. Sí lo hay, hay que hablarlo con toda franqueza. De hay, todos los partidos. Casi de todos los partidos, que ya entendimos la importancia de esto. Pero está en la agenda, por ejemplo, de las bancadas. El problema es meterlo a la agenda. Por eso, en un principio te agradecí la oportunidad. Tenemos que poner esta discusión y el trabajo de los medios de comunicación es fundamental. Porque yo siempre lo digo, en el agua empezó la vida. Y si no la cuidamos, en el agua va a terminar. Por el agua va a terminar. Tenemos que cuidarnos. Y ayer decía en la jornada que tuvimos de Agua, Mares y Océano, una persona de una organización civil que me encantó la frase, que nos dijo, a los mares nos entregan lo mejor que tienen ellos a nosotros, y nosotros le entregamos lo peor. Y eso lo hacemos en todos los ecosistemas. Entonces, tenemos que cambiar la narrativa, tenemos que poner la conciencia colectiva. ¿Tienes agendado algo en este periodo sobre esto? No, claro. O sea, agendado en términos, por ejemplo, la ley de agua. La ley de agua, sin duda, una de mis prioridades es que se reconozcan a los cenotes de los ríos subterráneos en la ley de agua. ¿Se va a discutir en la Cámara Alta en este periodo o no? Pues espero que sí. La ley de aguas, por lo menos esta parte, esta adecuación y esta modificación, yo la voy a empujar con todas las fuerzas, porque es el colmo que eso no suceda, sobre todo, como lo hablamos, en una reserva tan grande, que debería tratarse de manera especial, y por la importancia que podría ser, pero si la ley de aguas, por lo polémico que es, bien lo has conversado, no transita en este periodo, por lo menos este tema lo vamos a subir. O sea, aunque vaya aparte. Y pues, sí, hacer una adecuación a la ley para luego ver otros temas. Pero fíjate lo que traes, siguiendo los datos que nos pone Raúl sobre la mesa. Normas del 97. Leyes como la de agua frustradas en el sexenio anterior. Y actualmente, digamos, no parecen todavía una prioridad legislativa en la agenda. Desgraciadamente. Y al mismo tiempo, oye, situaciones graves, plantas de tratamiento, vandalismo. Estaba escuchando a la titular de Conagua, vandalismo en plantas. Vandalismo en plantas. En plantas de tratamiento y en instalaciones. Y omisiones, empresas. José. ¿Qué pasa, por ejemplo, lo platicamos también en el corte con el Cutzamala? O sea, Claro. ¿qué tienes? Bueno, ahí hay un ¿Lo están problema vigilando con la- suficientemente? Pues no, bueno, en temas de vigilancia estamos peor que el presupuesto, ¿no? O sea, porque habemos organizaciones que nos ofrecemos para ser capacitados y certificados como vigilantes ambientales y pues literalmente no estamos siendo escuchados, ¿no? Y creo que ahora con estos recortes presupuestales creo que somos una muy buena alternativa real para el tema de vigilancia. Sin embargo, bueno, seguimos empujando y también estamos pidiendo a los legisladores que nos ayuden a proponer una fiscalía descentralizada de protección al ambiente, porque ahora pues las autoridades están siendo juez Fiscalía y descentralizada. Fiscalía pero al mismo de tiempo medio estoy ambiente. escuchando a la titular de Conagua decir, creo que fue en tu foro, justo Una ayer policía o anteayer, ecológica. una policía ecológica, o que la Guardia Nacional, yo me pregunto, Claro. oye, la Guardia Nacional, la Migración, Guardia Nacional, policía, sucedánea de policía acuática, bueno, pues todo va a ser, parece los Avengers, ¿cierto o no? Como funcione, si así va a funcionar, Así, adelante. es la Seamos figura que este optimistas gobierno- y positivos, vamos a creer, ¿Nos empujamos, da? pero que se haga, ¿no? Sí nos da. Pues bueno, si ahora el presidente lo que Vas quiere es trabajar con la... capacitar a la policía, a la Guardia Nacional para que se dedique a Pues el presidente es cuidar lo que quiere, ríos quiere y- tener un área y cuencas. de medio ambiente. Si va a funcionar, sí, porque tenemos otras instituciones que no nos están funcionando. Tenemos una lista de denuncias a las que no tenemos respuestas ni feedbacks, nada.
¿no? O sea, realmente hay una ausencia total. Entonces, O sea, si gritos se lo al van a espacio. pasar a la Guardia Nacional y va a suceder algo, perfecto. Como por dónde, que nos digan por dónde para darle por ahí, para ponernos a trabajar. Esa fue una idea que se tocó Sí. en el foro. Lo Ajá. que es, ¿Tú cómo la ves? lo que funcione. A que ver, pero pueda piensa, por haber ejemplo, una en vigilancia. Cutzamala. Que pueda ¿Hay haber- capacidad para hacer una vigilancia sobre los vertidos del Cutzamala, en las plantas de tratamiento? Con voluntad, puede José, haber. todo puede haber, porque Claro, además puede podemos meter Y algo tecnología, de recursos. vigilancia satelital, podemos meter obviamente estructura de una policía ecológica, como se quiera llamar, que esté ahí. Podemos meter también a los mismos ciudadanos. Hoy hablaba el ejemplo, Héctor, de hay hoteles que hoy no está funcionando su planta de tratamiento y estamos yendo ahí a gastar dinero. Oye, los mismos ciudadanos castigar al que cumpla y al que tenga responsabilidad social, premiarlo. Porque al final es el mundo que todos compartimos. Esta tarea no es de partidos políticos, no es de, Claro. de iniciativa privada nada más, no es de legislativo, de gobierno, pero- de cualquier nivel, es de todos. Pero tú lo pusiste sobre la mesa también y lo retraigo. También es un tema de tiempos. Sin duda. Y el tiempo corre y el tiempo camina. Normas del 97, caídas presupuestales de 2008 a hoy. Exacto. ¿Sí? Cuéntame. No, por eso Cuéntame cuál es la estrategia. Sobre lo que podemos hacer nosotros. la estrategia es, en mi punto de vista, empezar con esto. Por eso te lo he agradecido tantas veces. Estar en la mesa hoy, en medios de comunicación, hablando del tema. Que la gente se dé cuenta, generar esa conciencia colectiva que necesitamos para este tipo de cosas. Siempre decimos que queremos dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Mi tarea es siempre dejarle un mundo mejor a mi hija, a mis hijos, a nuestros nietos. Claro. El tema es cómo. No. Y ahorita me conformo, como digo, con dejarles un mundo igual. Déjate que mejor. O sea, lo que estamos haciendo, la avaricia humana está acabando el planeta. Y tenemos que hacer algo. Y hoy, por lo menos desde la trinchera. A ver, pero de no, la- no todo el mundo está pensando, haciendo o con la misma Es que conciencia. hay que empezar por Sí. las cosas que, Ajá. como dices tú, por conciencia. O sea, simple y sencillamente, toda la península de Yucatán, todo el sector turístico está vertiendo sus residuos al mar, al océano, a los cenotes, O a sea, los mantos acuíferos, todo. Nuestro principal Hoy- enclave turístico un ejemplo. está Hoy. haciendo sus vertidos a los cenotes. Hoy se ¿Y el mar? descubrió, hoy Ajá. se publicó el descubrimiento de un ducto, de un complejo hotelero, ¿ok? Al manto acuífero en Cozumel, hoy. Y estamos platicando con la persona que lo descubrió y estamos monitoreando esa denuncia. A ver, que lo descubrió significa que no estaba en planos. Claro. Estamos hablando de qué, de corrupción. Pues, ¿Cómo puede estar algo en planos? tú dime. Un vertido. No, pues te pregunto, tú eres el que sabes. Pues no, yo no sé cómo pueden Es corrupción. Sí, violar. ¿no? Falta de supervisión que genera Vigilancia, corrupción estamos hablando y pues claro, ¿no? Ahora, en este caso no vamos a hablar de nada. Ahora, a partir de ahora lo que vamos a hacer es monitorear esa denuncia y quizás camine, funcione y aplaudimos todos. Pero sí tenemos una lista de denuncias desde el 2016 que no ¿A tenemos quién se las respuesta. mandas esas denuncias? Profepa, APGR. ¿Y qué te han contestado? No tenemos respuestas. Hablando del agua, el problema del agua. A propósito, bueno, en el marco del cambio climático aquí en el país, independientemente de lo que pase en el planeta con el cambio y sus consecuencias, estamos, digamos, descuidando este recurso. Estoy hablando con el senador Raúl Paz, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Héctor Torres, director de Sea Shepherd. Me quedé contigo, pero voy con los dos, vamos a la recta final. Y el tema me parece que es, a ver, casi todo lo que han puesto sobre la mesa implica vigilancia, supervisión. Y lamentablemente... Y voluntad. Y voluntad. Es, lo decías antes de irme al corte, cada vez que has hecho una denuncia de las autoridades no has recibido nada. ¿Cuál es tu experiencia con este gobierno? ¿Ha cambiado algo? ¿No? ¿Sigues sin recibir respuestas? Seguimos. ¿No te pelan? No todas las autoridades, pero estamos hablando del tema de la Fiscalía, de la protección al medio ambiente. No tenemos una buena sinergia con el tema de las denuncias. Hay un buen trabajo en el Golfo de Cortés, con el tema de la vaquita marina, lo aplaudo, agradecemos mucho, pero mi trabajo es preocuparme por el resto de las especies y el resto del territorio nacional. Y en ese sentido, nosotros como un brazo ciudadano mexicano, no notamos que haya un interés en las denuncias que se presentan
adecuadamente, porque tenemos una A asesoría ver, jurídica. es que, a ver, junto con eso traemos una bronca, Raúl, y es, ¿qué pasa? O sea, quizá de los sectores más golpeados, más tijereteados es el de la vigilancia. Ahí tienes incluso hasta los temores de que pueda haber efectos sobre lo conavio. Sí, de hecho se ha oído que puede hasta cerrarse, ¿no? Por falta de presupuesto y sería, no Letal. tengo el dato, sería letal. Y muchas instituciones que hoy existen que hacen un trabajo, no te imaginas qué profesional y qué técnico, pero no los estamos escuchando, entonces se está trabajando en vano. Y tenemos que, yo repito, yo me voy sobre esta conciencia que tenemos que tener y que tenemos que empezar a ver la importancia de cuidar y económicamente hablando también. Tenemos una super oportunidad como país por la diversidad que tenemos en virar a ver a la economía azul, que hoy además está moviendo al mundo en otros lados. A ver, economía azul, buen tema, pero justo los principales proyectos del actual gobierno están privilegiando el rescate, por ejemplo, de Pemex y energía fósil. Estamos yendo, digamos, que en un sentido contrario a eso. Parecería que sí. Respeto las decisiones del gobierno y en lo que piensa que tiene que enfocar algo en el sector energético, pero no puede descuidar la oportunidad además que se tiene y el impacto que podría tener mirar a ver la economía azul. Por eso, de hecho, y aprovecho la oportunidad igual que nos das aquí, estamos preparando una segunda jornada de aguas, mares y océanos, donde solo vamos a tocar economía azul. Hemos tenido contacto con la OCDE, con muchísimas organizaciones civiles que están en esto, y queremos hacer un gran tema para que la gente empiece a ver la oportunidad también, porque a veces cuando monetizan los temas es más fácil a lo mejor que le metan. Bueno, entonces... a ver, nos lo decía recientemente un invitado, a ver, de las acciones que propusieron en Nueva York, entre muchas, aprovechar la energía, por ejemplo, eólica de los mares. Claro. Eso puede ser una industria, es un buen negocio, no lo es. Seguro. ¿Qué hay en el país sobre eso? Vamos a empezar a analizarlo, vamos a ver las oportunidades, vamos a darnos esa oportunidad que es ganar. Cuidamos el medio ambiente, reducimos la brecha de desigualdad, generamos nuevas oportunidades y les dejamos por lo menos un mundo igual a las siguientes generaciones. Héctor. Somos creadores, entonces podemos hacer justicia económica, justicia ambiental y justicia social al mismo tiempo. O sea, un furtivo ahora puede ser un conservacionista, puede en lugar de cazar al tiburón, conservarlo y recibir turismo y hacer un turismo sustentable, un turismo de conservación y tiene justicia económica, ambiental y social. Entonces, eso es lo que trata también pues, la economía verde, la economía azul, ¿ok? No patear el pesebre, conservarlo, cuidarlo, restaurarlo, defenderlo ¿Sienten y que, vivir de eso. ¿Sienten que estamos en horas bajas para esa clase de proyectos? Sí. Por lo menos en el país. Pero nosotros decimos una cosa, o sea, de las derrotas nos alimentamos, entonces, entre más al menos nosotros, entre más nos pateen, pues creo que más difícil, no tenemos nada que perder. O sea, lucha frente a la adversidad. Y sin duda En el Senado, ¿qué ¿qué tienes en lo que resta del periodo de sesiones? Te comentaba, También, vamos ¿qué a hacer adversidades el foro. tienes que superar? Bueno, es un tema de ponerlo en la agenda. Tú bien lo decías en uno de los segmentos. Creo que hay que discutir la nueva ley de aguas, hay que discutir las modificaciones que podemos hacer. ¿Ves disposición de todas las fracciones para entrar a discutir la ley de aguas? Es insistente porque es un tema muy caliente. Lo sé. Y el problema es ese, que a veces en la dinámica normal de cualquier gobierno y de la vida pública y de día a día, a veces nos vamos perdiendo el foco. Y ese sería el mayor problema que te podría decir que hay en el Senado en este tema. Porque a disposición de muchos senadores, de muchos partidos políticos, de casi todos, de entrarle a este tema lo hay. Hay muchos senadores que ya le entendieron, que ya le entendimos a que tenemos que hacer algo. A ver, perder el foco a pesar de que acaba de ir la titular del CONAGUA, te dice, no podemos vigilar, no hay supervisión, hay vandalismo y queremos incluso a la guardia. Bueno, este tipo de foros nos sirven para eso, para oír estas peticiones muy puntuales y nosotros comprometernos a que no caigan en oídos sordos, a hacer algo. Y uno de los compromisos que tuvimos de este foro, primera jornada que tuvimos, es vamos a hacer algún producto legislativo, ojalá todos,
sería lo ideal, pero vamos a ir avanzando, porque para caminar 1000 kilómetros hay que dar los primeros Pero pasos. y hay que lo dar- alarmante, Sí, lo alarmante Héctor. es que lo que dijo ella está pasando en todos lados, no nada más con las plantas. Sí, sí. O sea, estamos hablando de las vedas. O sea, el tiburón está en veda 3 meses al año. Te invito a que vayas al mercado de la viga. ¿Cómo está? O sea, está repleto de especies en veda y repleto de especies protegidas. A ver, no hay supervisión ninguna. Ahí está una prueba. Y hay Ahí está funcionarios un que caso. hacen bien su trabajo también, pero que también luchan con... Bueno, ya me voy. Este elefante. Héctor, ya me voy. Vámonos. Me está cayendo la guillotina. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Héctor Gracias, Torres. gracias a ustedes. Muchas gracias también al Gracias, senador muchísimas gracias. Raúl Paz Alonso. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Gracias a los dos por haber estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Les agradezco Gracias mucho. a ti, Pero sobre José. todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero aquí.